Hola. Yo creo que incluso es interesante que al final hagamos las preguntas juntas, porque hay preguntas de Brugada que tienen aspectos pediátricos, que puede ser que es interesante que hablemos las dos de todas las preguntas a la vez. Apagar el vídeo durante la presentación para que no me pase lo de antes, ¿vale? No sé por qué el internet me ha fallado y creo que he estado hablando 6-7 diapositivas antes de darme cuenta que estaba sola, ¿vale? Entonces apago el vídeo y ya comparto pantalla. Un poco volveré a la anterior les resumía un poco nuestra población, que les decía que Georgia tiene más o menos en edad pediátrica, o hasta los 18-21 años, unos 200 pacientes con Brugada, y nosotros tenemos 545 con Brugada confirmado, y que, bueno, dentro de estos, pues pueden presentarse en la consulta bien porque están asintomáticos dentro de un estudio familiar o porque se ve un electro alterado en cualquier sitio, o bien porque presentan algún tipo de síntoma. Y lo importante es que van apareciendo pacientes que su primer síntoma es la muerte súbita, y en 1 de cada 5 había historia previa de pérdida de conocimiento, con lo cual las pérdidas de conocimiento, sobre todo si no son las típicas de no me han sacado una analítica y he perdido el conocimiento, conviene siempre completar el estudio. Lo que decía antes es que la edad media de presentación es en torno a los 40 años, ¿vale? Y que normalmente los varones tienen unas manifestaciones clínicas más llamativas con respecto a las mujeres. Y esto es lo que vemos en nuestra población. En nuestra población vemos que el 73% son varones, con una edad media de 43 años, pero lo importante que quiero resaltarles es esto. Ven que cuando miramos sobre ese porcentaje en función de si tienen síntomas o no, ven cómo los que se presentan con muerte súbita tienen una probabilidad de ser hombre mucho mayor que de ser mujer. Vale. Lo que les decía era, el síndrome de Brugada es una combinación de estos síntomas con un patrón electrocardiográfico típico, ese patrón de aleta de tiburón, que es el que nosotros llamamos patrón tipo 1, ¿vale? Georgia ha venido bien que ella viniera antes porque ya ha explicado el electrocardiograma, pero básicamente en la parte esa del QRS, este patrón que está en lo que llamamos nosotros en el lado derecho del corazón, en la parte de la salida del ventrículo derecho, con esta forma de aleta de tiburón, es lo que nos sugiere el síndrome de Brugada. Desgraciadamente no está en el electrovasal siempre, de hecho nuestra población en la primera visita solo estaba en 1/3 de los pacientes, ¿vale? Y de hecho, el electro fluctúa tanto que de pacientes que tenían el electrocardiograma positivo en la primera consulta, en el seguimiento, 1/3 puede negativizarse o desaparecer, o al revés, gente que nos venía con el electrovasal normal, convertirse en un electrotípico de Brugada en el seguimiento. Tenemos maniobras para intentar desenmascarar ese patrón típico, a veces poniendo las pegatinas del electrocardiograma un poco más arriba, en el segundo o tercer espacio intercostal, el electrocardiograma se hace típico. ¿Ven? Esto es un electro que no es claro síndrome de Brugada, y poniendo las pegatinas más arriba aparece la aleta de tiburón. Esto lo digo porque los pacientes que me dan consulta de Brugada, pues siempre, por si se me despistan la técnica que le haces el electro, recordar que son Brugadas, porque a mí me interesa que les haga este tipo de derivaciones, ¿vale? Un ejemplo publicado de la variabilidad del electrocardiograma es ven como este paciente tenía un electrotípico en su debut, llega a tener electrocardiogramas feísimos durante el seguimiento, y sin embargo, un par de años más tarde puede llegar hasta tener electrocardiogramas absolutamente normales. Por eso la importancia de un seguimiento regular y ocasionalmente, bueno, hacer un electrocardiograma para ver que aquello que era más o menos normal no se pone mucho más feo. Importante, la fiebre. La fiebre es de aquello que hablaban al principio en el chat inicial con Óscar, de los factores epigenéticos, pues la fiebre en el Brugada es uno de los desencadenantes de que el patrón que está escondido aparezca, y que además predispone a tener arritmias. Por eso a los pacientes que tenemos con síndrome de Brugada les decimos que tienen que tener un control agresivo de la fiebre, y que si no pueden controlarlo con las medidas habituales, pues paños fríos, paracetamol, enolotil, etcétera, entonces tienen que ir a urgencias para que les bajen la temperatura y controlen el electro, para evitar que en ese momento puedan desarrollar una arritmia. Y otra cosa importante es que en el estudio familiar, muchas veces en lo que esperamos a valorarles, les recomendamos que si tienen
fiebre se haga un electrocardiograma, porque a veces ya con la fiebre vemos el patrón y ya diagnosticamos que son portadores de la enfermedad. Finalmente, una cosa que quería decirle con respecto a la fiebre, que en San Joan de Déu ya lo tienen todo súper metido dentro del ADN, es los niños con convulsiones febriles. Si un niño se presenta con convulsión febril, antiguamente, si el niño posteriormente se recuperaba, no se hacía nada, al menos, a lo mejor desde nuestro punto de vista estamos cegados, pero creo que conviene hacer un electrocardiograma precisamente para descartar que esa convulsión febril sea debida a una arritmia secundaria, a un síndrome de Brugada. Si no, en el electrocardiograma, con estas medidas basal o con estas medidas de provocación naturales, no conseguimos verlo, pues podemos hacer un test farmacológico, sea asmalina, sea flecainida, para diagnosticar el síndrome de Brugada. Se administra vía intravenosa con control electrocardiográfico. Lo que se busca es que bloqueando el canal de sodio, que es el que está alterado en el síndrome de Brugada, que se manifieste el patrón tipo 1, el de la aleta de tiburón. En cuanto a la genética, Óscar ha dado una presentación preciosa, no me voy a enrollar mucho, pero básicamente el diagnóstico genético, con suerte, aparece en un 35% de los casos. La mayor parte se debe a mutaciones en el canal del sodio, ¿vale? El SCN5A. Ya ven que todos estos genes pueden estar asociados a otras patologías, por eso siempre hay que interpretarlo dentro de una unidad especializada, colaborando genetistas y clínicos, ¿vale? Y bueno, ya se ha comentado previamente, creo que George ya lo comentó en el periodo que estaba cubriendo por mi desconexión, que a veces estas enfermedades tienen un patrón tradicionalmente de transmisión mendeliana, es decir, se transmiten normalmente en un 50%, teóricamente el 50% de los familiares, pero en muchas ocasiones no somos capaces de identificar ese componente familiar porque, entre otras cosas, puede que haya gente portadora que no manifieste la enfermedad, y dentro de los que manifiestan la enfermedad, a veces que dentro de la misma familia pueden haber gente que está prácticamente asintomático y gente que tienen una expresión más agresiva. Cuando tenemos un paciente que diagnosticamos síndrome de Brugada, a todos los pacientes les damos estas recomendaciones generales, ¿vale? Que son evitar, esto lo ven fácilmente en esta página web que les damos a todos los pacientes, evitar una serie de fármacos y de tóxicos. Dentro de los fármacos son fármacos que normalmente no se toman en el día a día, con lo cual tranquilos, pero sí que es verdad que si se van a operar o algún médico le va a poner algún antiarrítmico o algún tratamiento psiquiátrico, vale la pena que les digan tengo un síndrome de Brugada y miren aquí que no esté en la lista. Hay una serie de fármacos que se dice evitar 100%, entre otras cosas, tóxicos. El alcohol, pueden tomarse su copilla cuando quieran, lo que intentamos evitar es la borrachera o el botellón en la etapa adolescente de la universidad. Y luego hay una serie de fármacos que, si bien pudieran en algún caso manifestar más el patrón de síndrome de Brugada, la relación no está tan clara, de tal manera que si se pueden evitar estos fármacos, hay que evitarlos, pero siempre poniendo en la balanza riesgo-beneficio. Entonces yo tengo pacientes con trastornos psicológicos o psiquiátricos que requieren algún tratamiento agresivo que está en este listado, pues lo que suelo recomendar es, bueno, hay que dar mejor intentar dar otra cosa, que no se puede, dar la menor dosis posible y con control electrocardiográfico. Si el electrocardiograma no cambia, vas trabajando con cierta tranquilidad, y el paciente está asintomático, vas con cierta tranquilidad, bueno, para manejar esa otra enfermedad que fuera necesaria. La otra recomendación, la fiebre, que es lo que les he comentado previamente, hay que ser muy agresivo. Aquí pone de hacerse un electrocardiograma en caso de fiebre. Si es una fiebre normal y se trata con paracetamol, no hace falta que vayan a urgencias a las 4 de la mañana. Simplemente tengo unas décimas, tengo fiebre, me tomo el paracetamol, se me baja, me quedo tranquilo y ya está, una vez ya diagnosticado. Este es el protocolo que tenemos de estratificación de riesgo y de manejo de los pacientes con síndrome de Brugada desde 2015. Ya ha estado bastante estable en general, salvo pequeñas modificaciones puntuales que podamos ir haciendo. Básicamente lo que hacemos es estratificar el riesgo en función de si hay síntomas o no hay síntomas, y luego, dentro de los que no tienen síntomas, si el patrón típico, el patrón tipo 1, aparece espontáneamente o solo aparece si lo provocamos mediante test farmacológico. Si uno tiene síntomas, la indicación es que hay que poner un desfibrilador. En el aspecto pediátrico, normalmente cuando se presenta
presentan estas situaciones, Georgia, yo no la envidio en su situación porque tiene que tomar decisiones muy difíciles, porque cuando se presentan en edades muy tempranas son síndromes de Brugada muy agresivos y tienes la dificultad que poner un desfibrilador en un niño, según el tamaño del niño, puede ser muy complicado, ¿vale? Pero bueno, esa es la indicación. Luego, que uno tiene un patrón tipo 1 espontáneo, pero no tiene síntomas, lo que hacemos es un estudio electrofisiológico. Y esto se hace a cualquier edad. Lo normal es que como el síndrome de Brugada se manifiesta en los 40 años, es más típico que se haga en etapas avanzadas de la vida, no se haga un niño pequeño. Pero si un niño pequeño se presenta con un síndrome de Brugada, con un electrotípico, Georgia le puede hacer perfectamente el estudio electrofisiológico con las mismas garantías que en un adulto, ¿vale? Lo digo porque había una pregunta en el chat al respecto. Y luego, en aquellos que son asintomáticos y solo se induce por fármacos, aquí el estudio electrofisiológico se individualiza. Muchos grupos lo que hacen es simplemente un seguimiento clínico y no hacen nada más. Nosotros, si hay componente familiar de muerte súbita precoz, solemos hacer también el estudio electrofisiológico para valorar si esa familia es una familia de riesgo aumentado. Y creo que Georgia lo comentó de voz antes, si bien en los estudios nunca se ha demostrado que la agresividad del síndrome de Brugada en una familia se correlacione, digamos que si uno tiene un síndrome de Brugada agresivo, su hijo va a tener un síndrome de Brugada agresivo, pero subjetivamente da esa especie de sensación de que pudiera ser, y aquí dentro de un protocolo controlado nosotros lo estamos haciendo, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante lo de los síntomas? Pues miren, esto es lo que llamamos evento, incluye no una muerte, sino son muertes súbitas, pero también incluyen terapias apropiadas del desfibrilador, ¿vale? Y ven que la gente que tiene terapias apropiadas, si se presenta con muerte súbita, casi toda la población en el seguimiento vuelven a tener otro evento posteriormente, ¿vale? Los que vienen con síncope, pues bueno, hasta un 40% puede tener algún evento, o sea, alguna arritmia maligna en el seguimiento. Y dentro de los asintomáticos, desgraciadamente, también puede haber eventos, y por eso es importante que decir, no, tengo un Brugada, pero soy asintomático, me despreocupo. No, tengo que hacer también una valoración específica, pues siguiendo los criterios que les he contado. Importante clasificar bien el síncope, porque si el síncope tiene perfil feo, que es lo que llamamos nosotros cardiogénico, como abrupto, sin desencadenante claro, eso pues sí que tiene un valor pronóstico, mientras los que son, pues mira, que es que me he mareado, pues que se me puso la visión negra después analítica, o que hacía mucho calor y no había desayunado y yo soy de tensión baja y perdí el conocimiento. Tienen un perfil pronóstico muy bueno, mientras que los otros tienen un pronóstico peor. Y lo que hacemos es que los que creemos que tienen riesgo les ponemos un desfibrilador, y esto es lo que pasa, puede aparecer una arritmia maligna, que esto es una fibrilación ventricular, y da un choque el aparato y recupera el ritmo normal, ¿vale? Ese es el objetivo. Siguiendo este protocolo, en nuestra serie hemos tenido solo 3 eventos malos, y los 3 eventos, entre comillas, nunca se puede justificar, pero tienen explicación. Uno fue un paciente asintomático que tenía un patrón espontáneo y un estudio inducible que rechazó ponerse el DAI, hizo una muerte súbita 12 años después. Un paciente que se presentó con síncope o con pérdida de conocimiento, tenía un test farmacológico positivo y era inducible en el estudio y rechazó el implante del DAI. Luego uno que debutó con muerte súbita, pero se quedó con secuelas de encefalopatía anóxica y, bueno, al final decidieron no implantar el desfibrilador y posteriormente murió otra vez por muerte súbita. ¿Por qué no ponemos DAI a todo el mundo? Porque bien, el DAI es eficaz y normalmente de nuestra serie que tenemos implantados, pues hasta un 20% tiene terapias apropiadas, es decir, ha habido una arritmia ventricular y el DAI le ha salvado la vida. Pero ¿qué pasa? Que también podemos tener terapias inapropiadas, hasta en un 10%, y otras complicaciones debidas al dispositivo, porque el cable se rompe, porque en el implante hay una complicación, etcétera. Con lo cual, el concepto ese de, bueno, tengo un Brugada, me pongo un DAI y así estoy protegido, no es tan automático, porque puedes tener puedo no darte una prevención o un beneficio y sin embargo complicarte mucho la vida con una endocarditis, o sea, una infección cardíaca que es una cosa muy seria, que te puedes morir, etcétera, ¿vale? O sea, que hay que individualizar mucho los casos. Y el último concepto final que quería contarles es que una vez se diagnostica, y esto para todas las patologías que hablemos hoy, una vez se diagnostica el síndrome de Brugada, es importante hacer un estudio familiar. Que tenemos la suerte de que está en ese 30% de pacientes que encontramos la mutación que causa la enfermedad,
y esa mutación es causante de enfermedad claramente, hacemos el análisis genético a los familiares, los que son negativos se olvidan del problema, los positivos hay que estudiarlos a ver si manifiestan o no manifiestan el Brugada. Que no sabemos el estado genético o lo que ha aparecido es una variante que no sabemos interpretar, entonces hay que valorar sí o sí clínicamente si se manifiesta o no la enfermedad. Entonces, para acabar, le pondré un caso clínico que les ilustrará 2 terapias que tenemos adicionales en el síndrome de Brugada, ¿vale? Esto es un paciente de 27 años que había tenido 3 episodios, no habían llegado a perder el conocimiento, pero casi, y bueno, tenía un electrocardiograma típico de Brugada, se le hace un estudio electrofisiológico, se le induce una arritmia ventricular y se le indica que se le implante un desfibrilador, ¿vale? La radiografía, este es el desfibrilador con un cable, ahora hay otros que tienen los cables externos al corazón, pero bueno, en ese momento solo tenemos disponibles los intracavitarios, un cable que va por las venas hasta el ventrículo derecho. Entonces, a los 3 años del implante del DAI tuvo una descarga, otra descarga a los 6 años, a los 7 años va y tiene 3 descargas. ¿Qué hicimos en ese momento? En ese momento le dimos una medicación que se llama quinidina. Quinidina es un fármaco que lo tenemos para el tratamiento de los arritmias en Brugada. Hay muchos antiarrítmicos contraindicados en el Brugada y quinidina es uno de los pocos que no está y de hecho nos sirve tanto para prevenir arritmias benignas, pongo entre comillas porque no son benignas, pero no provoca muerte súbita a corto plazo, como es la fibrilación auricular, y lo usamos para gente que tiene múltiples descargas, se le puede administrar para evitar que tener estas arritmias, las descargas que tampoco son agradables. Sin embargo, este chico, pues a los 3 años o 2 años más, volvió, a pesar de la medicación, a tener otras 5 descargas. En ese caso nos planteamos una cosa que es relativamente novedosa, que se ha descrito, bueno, hace unos 5 o 7 años, yo creo que va pasando el tiempo muy rápido, y bueno, es el tema de la ablación. La ablación consiste en pasar, pues como un estudio electrofisiológico, pero no solo pasas catéter para diagnosticar, sino que ese catéter te sirve para mapear el corazón, identificar unas zonas donde la actividad eléctrica está alterada y quemarla con el objetivo de reducir la manifestación del Brugada y el riesgo de tener arritmias. Y se ha visto que en estos casos es muy prometedor y, bueno, controla lo que son las descargas y la aparición de arritmias en el síndrome de Brugada. Y con esto acabo. Espero no haberme enrollado mucho y estoy abierta a las preguntas que quieran hacer. A ver que vuelvo a la presentación. Muchísimas gracias, Elena. Si podéis poner la imagen de Elena o Elena, conectar tu cámara. Bueno, hay varias preguntas sobre el tema del COVID y el Brugada. Como sabemos que el COVID sí nos da síntomas, puede ser la fiebre, pues hay varias preguntas sobre si ser un paciente con síndrome de Brugada tienes más riesgo de enfermedad por COVID. A ver, entonces... se están llevando a cabo ahora algunos registros a nivel nacional e internacional en pacientes con patologías raras cardíacas, Brugada, QT largo, miocardiopatías raras, etc. En principio, lo que son enfermedad eléctrica, puramente eléctrica del corazón, canalopatías, no hay riesgo aumentado de que tengas o infectarte más de COVID o que tu COVID sea más agresivo. Tú tendrás riesgo por tu edad o por lo que sea. Si bien aquí en las canalopatías hay que tener cuidado. Al principio del COVID, para el QT largo se daban fármacos que podían prolongar el QT largo. Eso ya no se hace más. Con lo cual, ahí los del QT largo pueden estar relativamente tranquilos, aún así, si tienen que ingresar por COVID, siempre avisen que tienen QT largo. El Brugada, la fiebre persistente es lo que más nos preocupa, ¿vale? Porque a veces los pacientes con COVID tienen fiebre persistente, no se controla bien con la medicación habitual. Y eso creo que lo contesté en el chat en un momento dado, es una de las cosas que quiero resaltar. Si tienen fiebre persistente, y me ha pasado con varios pacientes de mi consulta, que les dicen, no, quédate en casa, con un Brugada eso no aplica. Eso aplica en cualquier otra patología. Tienes fiebre, no te encuentras mal, te quedas. Si tienes un Brugada, que tú tienes fiebre elevada y no consigues controlar la fiebre con las medidas típicas, hay que ir a un centro sanitario para que se te ponga la medicación correspondiente para bajarla. Por lo demás, en principio no hay datos, o sea, no sé si opinas tú o tienes tu información diferente, Georgia, pero en principio no hay datos como para que se preocupen de decir, no, es que tengo un Brugada, tengo más riesgo con el coronavirus.
No, o sea, no hay hasta donde sé, no hay un riesgo aumentado de que se complique la enfermedad, pero claro, la fiebre es algo importante. Y de hecho está a punto de salir un documento desde la Red Europea de Enfermedades Cardíacas Raras, en la que tanto el Hospital Clínic como nosotros somos participantes, donde dentro de la vacunación, dentro de las cardiopatías familiares, se priorizará en un futuro, se recomendará desde Europa, que luego ya a nivel nacional será a lo mejor distinto, pero pacientes con síndrome de Brugada para justamente evitar estos periodos de fiebre. Entonces, bueno, ya se verá cómo vayamos avanzando, porque luego teníamos alguna pregunta más sobre Sonia Marcos desde Galicia. Y hola Sonia, que también tenemos presencia de cardiólogos pediátricos entre la audiencia, que nos preguntaba sobre cuándo recomendaríamos el estudio electrofisiológico en niños con síndrome de Brugada. Y también Analina pregunta Georgia, como vas a hablar, como empieza hablando tú, que te va a hecho una pregunta posterior también del test de Asmalina. Si quieres, coméntalo tú. Perfecto. Muy bien. También en niños, es que no la he visto la de Asmalina. En niños, creo, ¿no? Vale, bueno, a partir de qué edad lo recomendamos, que yo es lo... Vale, nosotros el protocolo es lo que os decía antes, tenemos que pensar en ser ordenados. Entonces, si el paciente está bien, no tiene síntomas y el electro de base es normal y no ha habido ninguna convulsión febril, nada, no hacemos el test de farmacológico, que nosotros utilizamos Asmalina, no lo hacemos hasta la pubertad. Si hay alguna cosa antes, se hace cuando sea. Hemos hecho test de Asmalina neonatal, cuando hemos creído que era necesario. Cuando el protocolo de San Juan de Dios, cuando salen positivos los test de Asmalina o cuando el paciente tiene un electroespontáneo positivo, les hacemos un estudio electrofisiológico, tenga la edad que tenga. O sea, en resumidas cuentas, es donde estamos. ¿Por qué? Porque en pediatría, a pesar de que son un número de casos muchísimo más pequeños, pues son casos más severos cuando se presentan síntomas. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y yo creo que tendremos tiempo a hacer una pregunta más, Elena, porque vamos como con Lo siento, mucho retraso. Una conexión que no sé qué ha pasado. No te preocupes, no te preocupes. Creo que algunas las has ido contestando tú. Sí, y la simpatectomía, la recomendación de la simpatectomía, inicialmente cuando no teníamos muchísima experiencia, la recomendábamos, digamos, como segundo o tercer nivel cuando nos fallaba todo lo demás. Ahora, cada vez más estamos recomendando simpatectomía precoz en esos pacientes donde no podemos dar todos los betabloqueantes que queríamos o cuando a pesar de betabloqueantes han tenido síntomas, todo esto para evitar el DAI. He visto una pregunta de alguno de los familiares de un niño con un QT largo que hace un síncope jugando. No sé si estaba tratado o no, o si el QT largo se puso, o sea, se diagnosticó en el momento del síncope, pero nosotros cuando debutan con un síncope, antes de implantar un desfibrilador, primero intentamos con terapia beta bloqueante y simpatectomía, y si con esto lo controlamos y haciendo todas las pruebas de comprobar qué riesgo tienen, pues se mantienen un riesgo bajo, no implantamos desfibrilador, nos esperamos, porque vemos que realmente son muy buenos respondedores a tanto beta bloqueantes como simpatectomía. Y si no hay nada más, hay algunas de miocardiopatía ritmogénica que intentaremos responder cuando sea el momento del bloque de miocardiopatías, pero que os agradecería que volvierais a poner en el chat la pregunta, porque si no, vamos para arriba y para abajo y hay un montón de preguntas. Entonces, cuando esté el bloque de miocardiopatías, si no os importa volver a colgar la pregunta que habéis puesto, pues nos será un poquito más fácil. Y ya pasamos